Vegans es el nombre que es agresivo, pero se cree en una idea que va cambiando o mejorando en el tiempo y en las generaciones. Y deseo ver el día que la palabra vegan sea desposeída de su carga y deje de existir, porque todas y todos llevaremos una conducta diferente hacia las demás especies. Y que ya no haya que nombrarla, y no tengan que existir este tipo de programas o espacios. Mi nombre es Junio y cada semana estaré entrevistando, oyendo, escuchando y preguntando a diferentes personas que ponen los cimientos para un futuro diferente. Y aunque falte mucho o poco, nunca olvidar por qué hacemos lo que hacemos y creemos en lo que creemos. Hoy me siento contento con esta escucha, con Sofía, a quien conozco desde también hace unos años y de quien siempre es un gusto escuchar y platicar. Acá nos comenta de su proyecto fotográfico En Clamor de Libertad, su postura respecto al relacionarnos con las demás especies y la deuda que les tenemos. La plática fue larga, pero se me pasó el tiempo volando, por lo que estará dividida en 2 partes, siendo esta la segunda parte. Me gustaría que escucháramos con atención cada punto que ella toca por acá. Bien, pues vamos allá. Ahora, con lo que me has dicho, creo que voy a modificar una pregunta que tengo, porque a veces uno cree que es un segmento todo, ¿no? Como que todo debe estar segmentado. Y la pregunta es, ¿cómo te imaginas que sería nuestra relación con las demás especies una vez que hayamos eliminado la explotación y discriminación animal? Pero me doy cuenta que va de la mano con que no solamente se va a lograr eso. Son un buen de cosas que probablemente vivamos en un paraíso entre la especie humana, pero me doy cuenta que son muchos filamentos de muchas cosas que no solo con solucionar una, porque ¿de qué sirve que, bueno, sí va a servir mucho, pero ¿de qué va a servir que solamente dejemos de explotar a las demás especies si probablemente sigamos explotando a la propia? Entonces, como que tiene que ir de la mano, es una amalgama de muchas cosas. Y a mí, por ejemplo, igual y porque soy demasiado tonto o muy fantasioso, pero yo creo y tengo fe en que, ya sea por ley o por lo que sea, por otra pandemia o lo que sea, vamos a poder ver un gran avance. No sé si totalmente la erradicación de la explotación animal. No me gusta pensar que no podemos. Yo tengo fe en la humanidad. Sin embargo, el mundo es salvaje. Y eso es algo que a mí me mueve mucho. Entonces voy a dividir en 2 esta pregunta. ¿Cómo te imaginas, una vez que hayamos erradicado la explotación y discriminación a las demás especies, cómo sería nuestro trato con esas especies? Y luego hago la otra. Yo creo que para que lleguemos a ese punto, creo que nos hemos perdido algo bien importante dentro del movimiento. No solamente es la liberación, sino cómo nos relacionamos con los demás animales. Y ese es un temazo, ¿no? Sí. Porque la domesticación ha hecho estragos brutales en ellos. Eso. Y lo podemos ver simple y sencillamente con los animales que son parte de nuestra familia, los gatos, los perros, alguien que pueda, no sé, que haya adoptado tortugas, hurones, ya sabes, ¿no? Y hay algo que aprendí o me cuestioné muchísimo ahora que hice la investigación de perros, este fotoreportaje, porque realmente no sabemos cómo relacionarnos con los perros. Eso. No sabemos cómo son los perros. No sabemos cuáles son sus necesidades reales, porque estamos hablando de las básicas, siempre, ¿no? Dicen, ay, Sí. que coma, que tenga un lugar donde dormir y y un lugar donde haga sus necesidades fisiológicas, caca y chis. Pero no es cierto. No es así de sencillo. Entonces, yo creo que sí es bien importante que evolucionemos en esta parte en donde sí vamos a liberar a los demás animales, pero ¿cuáles son sus necesidades naturales? Eso. Etológicas, como les llaman los médicos veterinarios y los etólogos. ¿Cuáles son sus necesidades etológicas? Porque un caballo, no, pues no nomás los rescatas de que esté forzado a tirar una carreta. Y luego,
O sea, si lo rescatas, ¿dónde lo vas a poner? Eso. ¿Qué espacio necesita? ¿Qué puede convivir con otros de su especie o debe de convivir? Eh, ¿Sí me explico? Y no lo sabemos. Creo que esa parte nos la perdimos y ahora debemos de ubicarnos y decir, los demás animales tienen necesidades naturales o necesidades etológicas que nosotros realmente podemos cubrir. Em, Tenemos que hacer el esfuerzo de poder conocer a los demás animales para poderles darle lo que ellos realmente necesitan. Te libero, te saco de un centro de explotación, pero te meto a un sitio donde no te exploto, pero no tienes ese chance de poder acceder o de recuperar tu animalidad. Y eso es algo que no nos hemos planteado o que no nos habíamos planteado. Creo que actualmente ya se está uno cuestionando todo eso. ¿Sí? Un cerdo, una gallina, ¿qué espacio necesitan? ¿Cómo son? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo se comunican? ¿Cuáles son su forma de socializar? Todo esto. Entonces, creo que en ese punto de llegar a la liberación, tendríamos que, pues ya en ese punto, imagínate, sería algo fabuloso y maravilloso, ¿no? El que no existieran los rastros, Sí. ni las granjas, ni las perreras, pero creo que sí es importante que nos empecemos a plantear realmente cómo es nuestra relación ya en respeto y libertad con el resto de animales. Y sabes, esta pregunta la hago también porque siento que a veces humanizamos a las demás especies y hay una parte de mí que nota que quiere seguir humanizando a las demás especies una vez que estén liberadas, porque yo pienso mucho en esta postura de, pues no sé si llamarle cadena alimenticia de la vida salvaje, porque me doy cuenta que cuando un perro, un gato y quizá una gallina conviven, no se llevan mal entre ellas. Pero en el mundo salvaje se tienen que estar protegiendo. Entonces una parte moral o ética de mí dice, ¿por qué voy a defender a una ballena que va a matar a miles de peces? Y entonces es cuando me doy cuenta que muchas personas usan eso como pretexto para decir, pues es que si hubiera sobrepoblación de peces, o sea, es una maraña enorme en la cual siempre te van a querer hacer a ti perder respecto a ciertas partes de, tiene que pasar porque si no entonces va a haber sobrepoblación y por eso la humanidad estamos haciendo esto. Pero Dime. eso está como ridículo. Lo que pasa es que los seres humanos hemos trastornado todo el, todo el planeta Tierra. Se han introducido animales en zonas y en áreas en donde ahora les llaman invasores. Ajá. Ujú. Entonces, esos animales no tienen depredadores. O sea, no es que en esos argumentos absurdos, ¿no? Porque son argumentos absurdos, realmente ahí sí se puede humanizar a las demás especies. Pero, no los liberes porque entonces los estás humanizando. No sé si me explico. Sí. O sea, nosotros como especie, bueno, hay que señalar a los responsables. Aquellas personas que se llevaron animales de un endémicos a otra zona, provocan una catástrofe, ¿no? Pero entonces, y luego hay que matarlos, porque es horrible. O sea, la intervención humana, lo que quiero decir es que la intervención humana ha hecho muchísimo más daño en ese sentido. Ujú. Introducción de especies, la cría enorme. Es que, ¿qué vamos a hacer con todas las vacas? Pues para empezar, dejar de tragárselas. Porque, ¿sabes qué? Así no va a haber tantas millones de vacas. Sí. Pero la gente no se cuestiona el futuro o el presente de esos, o más bien, la gente no se cuestiona sobre determinadas especies animales o determinados animales hasta que ya ven así como que, ay, los van a matar y ay, es que...
es que también causan daños y eso. La gente no se cuestiona nada hasta que por alguna situación aparece, ¿no? No sé si me Sí. desvié No, está o bien. no me estoy dando a entender. Entonces, creo que aquí hay algo bien importante que he pensado y he reflexionado durante todo este tiempo, que parte del especismo también es que no ayudemos a los demás animales silvestres cuando nos necesiten. Un animal atropellado, porque aparte es nuestra responsabilidad, porque nosotros invadimos sus hábitats, hacemos que se Eso. están desplazados, ya no tienen espacio donde, y entonces tienen que convivir entre humanos y otros animales, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues como entonces llegan, sacan la basura, atacan a los humanos y demás, entonces hay que matarlos a estos, porque nosotros Sí. estamos invadiendo sus hábitats, estamos invadiendo sus hogares. Entonces, ahí creo que una de las partes fundamentales sería, hay mucho que hacer, o sea, es que no es así tan fácil de que, ay, ya vamos a dejar de explotar a los animales y Claro. ya vamos a ser libres y felices. No, o sea, como especie tenemos una responsabilidad enorme porque la hemos cagado muchísimo. Sí. Y esta parte que te decía yo sobre la intervención, creo que sí es importante que uno intervenga para salvarle la vida a otro animal. Creo que eso sí es fundamental. Hacer todo lo posible para que si en las carreteras o fíjate que en España hay construyen como en lagos para que tengan agua, o sea, es como un dispensador de agua, y entonces hay unas zanjas horribles donde ahí mueren muchísimos animales silvestres. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudarlos, ¿no? A que ellos puedan vivir, pero es una coexistencia, ¿sabes? Es que tenemos que aprender a coexistir, porque mientras estemos con nuestros ideales nada más de que, ay, vamos a liberar a todos, no, ¿qué tenemos que hacer? O sea, sí Claro. hay que liberarlos a todos, pero tenemos que aprender a coexistir. Y esta coexistencia va desde el respeto hacia su individualidad, hacia sus deseos, hacia sus intereses primarios, hacia su forma de desarrollarse ellos en el mundo. Y es algo que obviamente, si hablamos de los animales silvestres, pues bueno, la intervención pudiera ser mucho, menos, pero hablando de los animales que afectados por la domesticación, pues entonces nos queda un trabajo mucho más grande. Obviamente, imagínate, un, un argumento que utilizan los taurinos mucho es de que, ay, que se va a extinguir el Sí. toro de Lidia. Ni existe el toro de Lidia, no existe, punto. Pero para empezar, si se dejan de reproducir forzadamente esos animales, ¿cuántos animales habría? Y Claro. era a lo que iba yo con esto de que mucha gente, la gente de a pie, no se pregunta sobre lo que sucede en los zoológicos, no se pregunta ni se cuestiona sobre lo que sucede en las ganaderías o en las granjas, hasta que ven, por ejemplo, se mataron millones de pollos por la gripe aviar hace unos meses. Y la gente dice, ay, es que pobres animales. No, bueno, es que, a ver, espérate, esos animales no estarían ahí, sí, o sea, es un círculo de opresión. Esos animales no estarían ahí si no hubiera quien consumiera a esos animales. Entonces, Claro. obviamente, disminuiría esa población. Lo que pasó con este llamado santuario del Black Jaguar, White Tiger, hace que sucediera eso. ¿Cuánta gente se cuestionó sobre este lugar? Sobre el destino de esos animales, sobre de dónde salen esos animales. Dime, todo el mundo se escandalizó y se rasgó las vestiduras y dijo, ay, es que los están matando de hambre. Oye, pues eso pasa en todos los zoológicos, Sí. en todas las UMAS, como les llaman, ¿sí? Es unidad de manejo de animales silvestres o de vida silvestre. Entonces, ¿qué sucede? La gente no se cuestiona qué es lo que está sucediendo ahí. Que si mataron en el zoológico, no sé qué. Sí, pero esas son prácticas que se hacen estándar
Claro. Reproducción forzada, intercambio. Ujú. En las granjas lo mismo, hay esas mismas, es un mismo sistema. Entonces, la gente no se cuestiona nada de eso. Creo que ya me desvié un montón de la pregunta, pero No, bueno, está a lo que bien. voy es que disminuiría, obviamente, la población de animales explotados. Obviamente, imagínate si la gente empieza a rechazar, a rechazar, a rechazar, a decir yo no quiero consumir, yo no quiero, que es la primera línea que podemos partir, ¿no? Del rechazo contra el especismo, obviamente disminuiría. ¿Que va a haber víctimas? Ya las hay, Sí, va a haber menos. Desafortunadamente la gente se queja con lo de los circos y dice, y pone muchos ejemplos sobre esto. Es que los circos y se mataron a los animales. Pero ¿tú sabes lo que pasaba en los circos? ¿Cuántos animales se mataban? Si un animal no servía, tenía defectos, ¿tú crees que los hacían, los mandaban a santuarios? No, los intercambiaban, se los daban hasta comer a los mismos animales. Entonces, la gente no se cuestiona todas esas cosas. Y eso es bien duro, ¿sabes? Que muy, muy, muy duro. Hacer comprender a la gente que hubo víctimas. Cuando se cerraron los circos, sí, sí hubo víctimas. Y es muy lamentable. Pero se cortó con la prohibición, ahora sí que se prohibió que siguieran reproduciendo, claro. que siguieran explotando. Y además, que en ese entonces los cirqueros no quisieron ceder a estos animales explotados porque obviamente es dinero, Sí. es dinero. Un elefante, un tigre cuesta millones. Entonces, si queremos llegar a este punto en donde donde haya una liberación animal, pues tenemos que obviamente dejar, ¿no? de rechazar el especismo, pero también algo, ya para cerrar y concluir esto, es que cómo nos vamos a relacionar con los demás animales y que tenemos que relacionarnos de una forma, en una coexistencia respetuosa y que les devuelva su animalidad en lo más que se pueda, ¿no? ¿Sabes? Esto que mencionas de... Pienso que para toda revolución, incluso interna, algo tiene que morir. Y no es como que lo veamos como un sacrificio, sino es algo que pasa. Respecto a esto que dices de todas las especies que en el Inter tuvieron que sufrir todo ello, pero que a pesar, pues ya venían sufriendo, ¿no? Al final es como el... No quiero sonar frío, pero es como ese sacrificio que se hace para que ya no exista en el futuro. Y a veces a nosotros nos pasa. Yo, por ejemplo, pienso, pues a mí me gustaba la carne cuando comía carne. Y tuve que dejar ese gusto, morir con ello, por un bien mayor, si así se puede decir. Pues es que sí, o sea, se oye muy cruel. Si pudiéramos tener una estadística real de todos los animales que fueron forzados a nacer, que fueron intercambiados, que mataron por defectos o porque no tenían las características conductuales o sea, tenemos que tomar en cuenta que hay animales que se rebelan y que es muy difícil que, que se quebrante su voluntad. Ujú. Todo esto es un sufrimiento mental para ellos y obviamente físico porque los dejan sin comer, porque en cualquier Sí, forma de explotación que tú quieras entretener, como acuarios, zoológicos, bueno, delfinarios, me refiero a estos donde hacen, son forzados a hacer malabares y demás, en los circos, ¿no? Por ejemplo. Si tuviéramos una estadística real, quizá la gente, porque aparte es eso, dame fuentes. Quieren los datos sí, más exactos y demás. ¿Por qué no simplemente, o sea, se me hace algo muy injusto para los demás animales? Y fíjate que estoy escribiendo una publicación sobre esto.
se me hace muy injusto que tengamos que hacerles infinidad de pruebas y las evidencias científicas más grandes para saber si sienten, si son conscientes, si son siempre medido al nivel y al parámetro humano. Sí, Ujú. Como si ellos fueran unos entes inertes que no tengan su propia personalidad, sus propias capacidades, su propia claro. organización, su propia cultura, su propio lenguaje. Entonces, todo esto, todos estos datos a la gente les sirve mucho, ¿no? Y sería quizá mucho más impactante, pero si no hay una conciencia, al otro día ya se les olvidó. Y Exacto, y agarran otro, que mataron al perrito y entonces el perrito hace que entonces se enfocan en eso. ¿Por qué? Porque no hay una convicción real. claro. Para esto, para tener años de dejar de ser activista, de rechazar el especismo y decir, yo no voy a financiar esto, yo no voy a ser partícipe de aquello. Se necesita una convicción muy fuerte y se necesita cuestionarnos nuestros privilegios y decir, no quiero continuar con esto. Cambiando un poco de tema, me gustaría escuchar qué sueña Sofía cuando está dormida y cuando está despierta. No sé, quizá haya soñado que alguna vez tomas una foto en 360 grados o que entras y liberas a las especies que estás viendo que están siendo explotadas. ¿Qué es lo que sueñas? Pues dormida, muchas veces sueño con los animales que he dejado atrás. Sí, eso me... cuando tengo un, ese tipo de sueños es porque pasé muchos momentos de estrés o situaciones que tuve que gestionar y sí, sí estoy como alterada. En ese sentido, no es fácil ver situaciones que te marcan y que además en ese momento pues no puedes hacer absolutamente nada más. No. Y despierta, creo que mi principal sueño es que mis fotografías las vea todo el mundo. Y también que, porque bueno, me gusta siempre acompañar la fotografía con algo, con su historia probablemente, pero con algo, con alguna reflexión. Y luego soy muy ruda por eso también. Hace rato que decías que te funaban. A mí me pasa seguido porque soy dura. O sea, soy muy ruda en ese sentido. O sea, cuestiono las cosas que a lo mejor, no sé, mi cerebro está a 1000 por hora. Y que a lo mejor muchos intentamos decir y no lo decimos o no sé, pero sí las digo así como muy crudos, muy tajante, muy fuerte, ¿no? Y mi mayor sueño, pues es eso, que mucha gente que no ha tenido ningún contacto o sea, nada, que pueda al menos una sola persona eh, ver la foto, leer el texto que la acompaña y que pueda cuestionarse. Y también, pues, también tuve alguna época que soñé que quería un santuario, después de ver la enorme responsabilidad que implica, olvídalo, ¿no? He soñado que me retiro y que me voy y que no quiero saber nada más. En momentos así bien de ya duros, ¿no? Sí, En muchos sentidos. O sea, no algo en específico, sino que situaciones familiares o situaciones que me han dolido mucho dentro del activismo o cosas que vea yo, que diga yo no puedo más, o sea, nada. Y sueño así con que me voy a ir a, no sé, a un cerro donde no haya nadie y esté yo sola con la gente que quiero, con mi pareja y mis perros. Eh, no sé, creo que siempre soñamos con que el día de mañana ya no va a haber perros en la calle, no va a haber mataderos
voy a ir al súper y no voy a encontrar ninguna charola con cuerpos de otros individuos. No sé, y también hasta quizá un poco cosas tontas como em, que hay algo rico que me gustaría que hicieran como las gelatinas, cosas que extraño, ¿no? O que algún producto bajó de precio a su 50% para que lo pueda probar, porque estando tan caro no lo Claro. voy a comprar. Sí, creo que también sueño que va a llegar una hecatombe zombie y que nos va a cargar la chingada a todos y que gracias hasta nunca. Me gustan mucho las películas de zombies. O sea, la catástrofe, por Dios, ya ahora sí nos extingamos. No tanto el meteorito, sino que nos comamos entre nosotros mismos para ver si así aprendemos. Sí, me gusta eso, me gusta pensar. A veces cuando leo pandemia o veo esto, digo, ay, ya, ¿será que ya nos toca que nos pongan en cintura? Pero sí, que nos pongan en cintura, porque como especie, bueno, pues tenemos mucha responsabilidad de todo lo que está sucediendo, ¿no? Que hay gente que tiene más responsabilidad como los ricos, o sea, las potencias, las industrias, etcétera. Pero sí, con esas cosas sueño. No sé, a ver, no sé qué te han dicho tus demás entrevistados, los voy a escuchar. Pues muchas personas por las prisas no se dan el tiempo de recordar lo que sueñan, pero sí la mayoría concuerdan que les gustaría vivir en un mundo diferente. Eso. Yo puedo decirte que yo he soñado con comerme un helado como de chocolate delicioso. Y es muy rico en mi sueño, ¿no? ¡Qué cosa! Algún día buscando el sabor perfecto para una dona, soñaba con ello y hice algo lo más cercano que pude, pero hasta ahí se Wow. queda. Yo siento que en sueños no se comparan las sensaciones. Toco madera porque no me gustaría que esas pesadillas cuando he tenido, que se hagan realidad, ¿no? Ya, Pero pienso que las demás especies a veces no lo vemos y que en verdad todo el tiempo le están experimentando esas pesadillas. Y se me hace fuerte que no seamos empáticos con ello. Pero también veo que no solo es por las demás especies, a veces el vecino tiene cáncer y... Ah, el vecino. Y ya. O sea, me doy cuenta que es un problema que tenemos como de raíz. No sé si en nuestros genes, porque hablando de animales, a veces pienso, pues la humanidad seguimos siendo animales. Y a veces confundimos nuestros instintos con nuestra razón. Y, y no me parece extraño todas las atrocidades que hacemos, pero creo que podemos cambiar. Porque lo veo en el mundo salvaje. Pero también lo que platicaba, ¿no? De cómo cuando convives y tienes ciertas condiciones, no vas a ser así. Entonces tenemos que cambiar nuestras condiciones, pero no solo una. No solo porque dejes de comer animales, como bien decías, ¿no? Es todo un... ¿Cómo vamos a ser empáticos con los demás seres que nos rodean, con el vecino, con, con las personas que probablemente nos encontramos en la calle y nos empujan en el camión? O sea, siento que es una cosa que no solo es de una cosa, perdón, de una sola engranaje, pero que lo que sí hay que cambiar es lo que está en nosotros, esa cosa que a veces, y que siempre está presente, como si fuera una voz que no nos deja descansar. No sé todavía bien qué es, pero sé que hay algo ahí que nos hace no ser empáticas con las demás personas o con los demás seres. así es. Ahora viene una ronda de 3 preguntas. La primera es una pregunta que te gustaría hacerte a ti misma, ya sea como activista, como persona, algo que te gustaría preguntarte a ti misma y Ay, su pues respectiva respuesta. a mí me costó mucho trabajo eso, ¿eh? Es muy complicado. Pero esa pregunta es, ¿qué harías diferente desde que tomaste la decisión de ser activista? Y le estuve dando vueltas, muchas vueltas. Y lo principal fue cambiar mi forma de relacionarme con otros compañeros y compañeras. Aprender a decir que no,
porque muchas veces nos sentimos comprometidos o comprometidas por los demás animales y y nos involucramos en proyectos o en situaciones que al final no nos aportan nada o nos dañan o no estamos a gusto o simplemente aprender o sea, si yo me viera en ese momento, le diría a Sofía, por favor, o sea, sé directa, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo expresarnos. Y también ser, eh, esto es muy personal, fíjate, esto es muy personal, pero lo quiero compartir porque yo sé que hay muchas personas que pasan también por lo mismo. Tener la madurez emocional de solucionar los conflictos, porque muchas veces le dejamos de hablar a las personas. Estoy hablando de los compas, o sea, esto va Sí. directamente con el activismo. Muchas veces nos alejamos, le dejamos de hablar a las personas, a los compas, pues. Y al final, esa violencia silenciosa nos daña muchísimo a nosotros y daña, obviamente, a las otras personas porque pues ni siquiera saben ni qué pedo. Entonces, creo que en ese sentido he madurado mucho en eso y también hice, o sea, también yo he dejado de hablar en fin, cosas que ya no haría, que no me gustaría volver a hacer sentir mal a las personas, a mis otros compañeros y compañeras, y tampoco a mí. Creo que esa es una parte fundamental. Y también creer creer en mi capacidad, en tener amor propio, en creer en mi proyecto, ¿sí? Porque muchas veces hay, hay este síndrome, ¿cómo se llama? Este síndrome del impostor. Eso te acaba mucho. Te acaba muchísimo porque sientes que no eres nunca suficiente, sientes lo voy a poner un ejemplo, de que tus fotografías no valen nada y y aparte hay otra gente que viene y te lo dice, ¿no? Con una mala intención. O sea, la verdad, o sea, así es, ¿no? Entonces, que te lo dice y tú te la crees y crees que sí, que no estás a la altura, pero a la única altura que uno debe de estar es a la de uno mismo y primero de los demás animales, punto. Ahí sí. Entonces, trabajar y mucho en mi persona en ese sentido, porque salí lastimada de algunas situaciones y lastimé, obviamente. Asumo mi responsabilidad. Creo que eso nos lo da la madurez, la experiencia y es un gran aprendizaje, pero tenemos que también que afrontarlo, ¿no? Así que eso cambiaría mucho, mucho para mí. En tu defensa, puedo decir que mi hermano tiene una frase que es: la diferencia entre los genios y uno es que los genios llevan a cabo las cosas. Yo lo transformo y no quiere decir que seas un genio o una genia, ¿no? Sino en el sentido en el que el hecho de reconocernos con esos errores, entre comillas, nos hace hacer, nos hace ser, nos hace formarnos y nos hace seguir mejorando. No solamente quedarte con el ya lo hice o ya no me importa si cómo lo tomen, ¿no? El reconocer nuestros errores yo creo que es nuestra medicina. Y ya de ahí todo lo demás. Y lo digo porque yo también he estado en esa situación y esto no hubiera sido posible si no fuera por una amiga, la entrevista anterior, que me dijo, ¿por qué no lo vuelves a hacer? Y dije, no sé, pues es que luego invito a las personas y no me contestan, ¿no? Pues ¿quién soy yo? Yo no soy un activista como muchas otras personas, ¿no? Pero me doy cuenta que en realidad no lo hago por mí. O sea, no es por mí. Y tengo que soltar ese pinche ego que me hace sufrir. Porque no está beneficiando a las demás personas ni a las demás especies. Y el que tú muestres tus fotos, siempre pienso que, ¿te ha pasado que
me voy a clavar un poquito en esto, pero a veces ves una pareja, voy a poner este ejemplo porque creo que es un caso muy, muy gráfico, y podrás pensar, ay, pero ¿por qué se ven si están bien feos? No sé, es una cosa muy estúpida, pero ante los ojos de esas personas, esa pareja es hermosa. Y a veces lo que nosotros tenemos como, ay, no me gusta mi nariz, no me gusta esta foto, alguien la va a ver y va a decir, es que es chingoncísima. O sea, no tenemos por qué gustarle a todas las personas, ni tenemos por qué... Y bueno, y no pasa, no pasa. Pero el hecho de que lo muestres es un paso más allá de las personas que no lo hacen. Y para mí eso es de aplaudirse porque estás teniendo los ovarios o los huevos, si es que tienes, de mostrarlo, ¿no? Y en ese sentido, para mí no es una derrota. Aunque los demás vengan a decirnos que es mierda, nosotros tenemos una victoria que las demás personas no. Y aunque las demás personas sean más fotógrafas, más chingonas, yo creo que la intención que tienes, bueno, que también me lo digo a mí, es nuestra gasolina. Y es como me imagino a mí haciendo un dibujito de palos y bolitas y podrá ser feo, pero lo estoy haciendo y significa mucho para mí. Y pienso mucho, ya por último, lo que decía Guaripolo de 31 minutos. Decía, mala, esta canción es mala, pero es mía. Y siento que eso es lo bonito, expresar eso que quieres comunicar. Y que muchas personas vivimos encerradas y no queremos comunicarlo solamente porque nos han dicho que es una mierda lo que pensamos. Pero todas las personas tenemos algo que decir. Y creo que espero que alguien que te escuche le sirva todo lo que estás diciendo, porque sé que no a todas las personas les va a servir, pero sé que por lo menos a mí me ha servido mucho lo que me has platicado, ¿no? Es como cambiar esa manera de encerrarme tanto con una simple idea de cómo va a ser mi trato con las demás. Pues primero enfócate en lo que tienes que hacer ahora, ¿no? Entonces, yo te doy las gracias principalmente por ello. Todavía no acaba la entrevista, pero te doy las gracias por ello. Qué lindo. Ahora la segunda pregunta. Preguntó Vero, ella vende plantas en Xochimilco. Bueno, ahora más en línea, pero ella pregunta, déjame encontrar la pregunta, por aquí está. Um, ¿Cómo ha cambiado tu emprendimiento desde que iniciaste hasta hoy en día y qué aspectos positivos han cambiado en ti o puede ser hacia los demás seres? Pues yo creo que la línea de base, ¿no? Ideológica de Clamor de Libertad no ha cambiado. Siempre ha sido un proyecto independiente, un proyecto autosustentable, un proyecto comunitario. Yo creo que en eso no ha cambiado. Mm, Obviamente se evoluciona en la técnica de la fotografía, pero por el equipo, porque no me gusta quedarme solamente con lo que tengo, sino que ando buscando, ¿no? Si hay actualizaciones, que puedo aprender de otros fotógrafos y fotógrafas, en fin, ¿no? Pero bueno, creo que mi estilo es el mismo porque cada fotógrafa busca la forma de expresar su mirada. Entonces, pero sí ha cambiado en este sentido que yo te comentaba hace rato sobre una mirada y más que la mirada, un discurso que sea empático, o sea, es por la liberación animal, pero que sea empático y que pueda llegar hacia otros colectivos vulnerables. Creo que eso es lo más fundamental en lo que ha cambiado, ¿no? Que me he interesado en escuchar a otras voces de compás que tienen algo que decir y he intentado de alguna forma u otra poderlos incluir en el proyecto para que este proyecto pues llegue a más personas, ¿no? Y no sea así de que, ay, ya está de clasista, ay, ya está de racista, ay, no, sino que pueda, y eso yo creo que ha sido lo más potente y tendrá un año, no tiene mucho, tendrá un año y medio más o menos en que empecé a leer esto, a estas compañeras y compañeros
Y, y nada, creo que básicamente eso, ¿no? En otro sentido, pues obviamente cuando tú compartes con otros y otras, cuando lees, te documentas y escuchas otras voces, pues obviamente te transforma, ¿no? No te quedas de la misma Sí. manera. Y una pregunta que te gustaría formularle para la siguiente persona que entrevisten. Mira, no voy a hacerme bolas. Le voy a preguntar lo mismo que yo me pregunté, ¿se vale? Sí, se vale. Pues para la siguiente o el siguiente activista, ¿qué haría diferente desde que tomó la decisión de ser activista o de ser vegano o de rechazar el especismo? Listo, apuntado porque luego me cuesta encontrarlas. Me llamó mucho la atención esta parte que dices de hacer una unión de escritores y de artistas. Alguna vez escuché esa idea por ahí y me parece fantástica porque sí siento que hay muchos medios para llegar a las personas. Pero tú has hecho algo o estás trabajando en algo de ello como para reunir personas, porque la idea se oye muy bonita, pero la chamba es la chamba, ¿no? Claro, obviamente tener alianzas con otras compañeras y compañeros es complicado. Fíjate que en sí, yo en este momento no, simplemente lo que he intentado hacer es que dentro de los textos o los discursos o de las reflexiones que hago, bueno, pues sean respetuosas con otras compañeras. Hay un proyecto que se inició el año pasado que se llama Animals View, que es un proyecto de fotógrafas em, que se dedican, antiespecistas, que se dedican a visibilizar a las víctimas del especismo y me invitaron a colaborar con ellas y es un proyecto maravilloso donde publican reportajes sobre las diferentes formas de explotación. Entonces, eso me parece estupendo. Tengo como ya programado hacer algo con gente disca que pueda, porque tengo el acceso, tengo la chance con mi hermana, que ella tiene una fundación y que conoce a gente, y estamos armando algo que espero que sea pues potente para tanto para ellos como principalmente, bueno, pues para los demás animales. Puedo decir que cada vez que quieras compartir algo, por lo menos conmigo, dime, no me pidas favor. Dime, Gracias. oye, compártelo. Y lo comparto. Porque conozco la Muchas intención. gracias. Y a veces a uno le cuesta pedir ayuda. Pero a veces es solo compartir. O sea, no me voy a poner a debatir contigo. Es compartir, ¿no? No es como que me digas, oye, acompáñame. No, no sé, no, me estoy debrayando, pero es, no va a ser un favor para ti, no va a ser un favor para mí, va a ser un favor en pro de ese movimiento, ¿no? Entonces, cuando quieras que compartamos algo, dime, sin Muchas pena, gracias. ¿no? Eh, y una última cosa que te gustaría decir, aparte de tus redes sociales o de cómo te podrían contactar las personas que lleguen a escuchar esto. Ya, pues este mensaje, ojalá que nos escuchen las personas que todavía no rechazan el especismo. Va para estas personas que ojalá se dieran la oportunidad antes de ofenderse y de indignarse por y de insultarnos y decirnos que somos ignorantes y huevones o huevonas, ¿sí? Que ojalá se den la oportunidad de leer o de escuchar o de ver algo que les parezca interesante, que guarden silencio un momento, porque creo que cuando guardas silencio, me refiero al silencio así verbal y mental, que guarden silencio y que solamente se pongan en el lugar de esos otros animales a los que se les impide tener libertad. Y bueno, pues mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en Facebook y en Mastodon
con @Clamor de Libertad y pueden ver los proyectos que tengo y las fotografías que he tenido pues oportunidad de tomarle a las víctimas del especismo en clamordelibertad.com. También dentro de las fotografías que hay en la página, pues también he documentado el activismo que se ha hecho aquí en México y en Canadá, que tuve la oportunidad de estar por allá, y también el trabajo que he hecho en santuarios, que creo que es muy importante ver, ¿no? Esta parte, no solo es la opresión a los demás animales, o sea, no acabaríamos nunca. Claro. También es importante visibilizar a los sobrevivientes y a las sobrevivientes de este sistema y también es parte de que las demás personas se puedan cuestionar sus privilegios y que vean que otro mundo es posible. Gracias por ello. Una última cosa, ya para terminar ahora sí. Platícame de una de las cosas que hayas hecho que más te gusten. Quiero escuchar en tu voz el brillo de trabajar en lo que te gusta. Mm. Yo sé que es Am, difícil por todo lo que hay de en medio, pero no, no, fíjate que sí, claro, obviamente pensaba yo en eso, yo decía, es que probablemente se va a oír fatal, ¿no? El que diga uno, es que hice esta documentación y sentí una satisfacción enorme, pero es real, o sea, cuando nosotros o los fotógrafos y las fotógrafas conseguimos una imagen que nos, em, que representa, sí, un proyecto y que le da visibilidad a los demás animales, es una satisfacción enorme, ¿no? Pues no sé, mira, creo que creo que todas, no sé, te puedo decir de tauromaquia. Para mí poder haber ingresado a las plazas de toros y haber entrado a los callejones, al patio de cuadrillas, quizá la gente no entienda no mucho el contexto, pero entrar, o sea, entrar dentro de a una plaza y poder documentar. Y ha sido una de las cosas más potentes. Yo en su momento creo que no lo vi y tenía yo este síndrome del impostor porque no, no creía, o sea, no creía en el proyecto, o sea, lo estaba viendo, lo estaba haciendo, pero era más mi sufrimiento y más era un tanto material después de 4 años y era tanto lo que había que investigar y escribir y todo eso que llegó el momento en que me sentí como sofocada. Pero después de un tiempo, eh, cuando lo vi en calma desde otra perspectiva, ya no en ese momento de tanta angustia y tanto así como tengo que sacarlo y tengo que hacerlo y aparte pues las expectativas, ¿no? Que esa es otra de las cosas que cambiaría en mi vida, o sea, lo agrego, tener expectativas, ¿no? Porque siempre tienes expectativas de la gente, de los compas, de los especistas, en fin, y la verdad es que lo mejor es no tener expectativas, porque si no, es un shock. sí. Entonces ya después cuando vi mi proyecto con calma y dije, fui capaz de hacer todo eso, de manejar, de viajar de noche, de sola, muchas, o sea, la mayoría de veces fui sola y dije, No fue nada fácil, o sea, no fue nada sencillo y eso me genera una satisfacción enorme. Como la misma satisfacción que siento cuando veo la investigación de perros y y durante 3 años que he estado fotografiando y he estado leyendo y he estado aprendiendo acerca de el comportamiento, por decirlo de alguna forma, de los perros y de cómo nos relacionamos con ellos y de todo lo que les hacemos y les causamos negativamente a sus vidas, no solo por la domesticación, sino por esta falta de conocimiento de sus necesidades etológicas. Yo quisiera mejor decir necesidades naturales y de cómo los condicionamos todo el tiempo, ¿no?
te condiciono que 2 chistes, una caca, 20 minutos, haces chis, caca y vámonos a la casa. O sea, no es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan muchísimo más. Sí. Entonces, siento una enorme satisfacción. Así lo leo y me veo y digo que sí, me siento muy emocionada. Y claro, o sea, me sentí muy, muy, muy emocionada cuando la gente me escribe y me dice, wow, es que lo leí y desmontas y está padrísimo y gracias. O sea, es súper satisfactorio. Y también es satisfactorio que te vengan y te digan, no tiene bases científicas y no tiene no sé qué, y es una porquería, ¿no? Y yo, ay, pues gracias, ¿sabes? Escribe el tuyo. Entonces, porque además lo que yo busco con esto em, no es así el argumento científico al 100%, sino que a la gente cuando lo lea pueda comprenderlo de la mejor forma, porque no todos tenemos los conocimientos científicos o las palabras técnicas, y eso me pasó con tauromaquia, que Marcela, que es mi compa de toda la vida, que me ayuda a la corrección del texto, eh, me habló y me dijo, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Mm. Si quieren cosas científicas, vayan y compren los papers y entonces investiguen. Pero sí me dijo, no te entiendo. No sé qué es esto, no sé qué es la puya, no sé qué es la muleta, no sé qué es esto, o sea, no se entiende. Entonces eso me enseñó a que dije, tiene uno que hacerlo con un lenguaje que sea directo y que la gente pueda entenderlo, porque es importante. Sí. Entonces ahí eso me ayudó mucho. Y bueno, de otras cosas, pues me siento satisfecha. Yo creo que cada vez que tomo una fotografía me siento satisfecha. A veces no tanto, porque me exijo como demasiado y siento que perdí la oportunidad, ¿no? Porque muchas veces son oportunidades que no puedes desaprovechar, Sí. ¿no? O sea, ir a un sitio, a un lugar donde te costó mucho trabajo poder entrar y que a la mera hora salgas con nada es devastador y me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Y, y con ganas de colgar la cámara y decir, no quiero saber nada más de la foto. O sea, soy un fracaso. Pero no, cuando creo que después de un shooting veo y, y ya en calma, Sofía se da cuenta que valió la pena y que es maravilloso, pese a las circunstancias dolorosas para otros individuos. Gracias por todo lo que nos has compartido. Muchísimo, creo que es demasiado. Platicamos un montón. Pero yo siempre digo que, pues, en 1 hora, 2 horas no puedes resumir el trabajo de alguien y menos su proceso. Y a veces en las películas nos muestran eso, ¿no? Que en una película puedes ver todo, pero no. En realidad no lo vemos. No vemos esos altos, esos bajos de las personas. Y el proceso y la frustración y, como dices, esa vulnerabilidad de a veces ese síndrome de esa vocecita que siempre está ahí diciendo no eres suficiente, cuando en realidad pues lo estás haciendo y te estás golpeando esa voz diciéndole como que no, aquí estoy. Sí. Te abrazo. Muchas gracias por esta oportunidad. Sabes que te aprecio mucho Igualmente. y te agradezco siempre que tomes en cuenta mi proyecto. Muchísimas gracias. Oh, gracias a ti. Y gracias también por el tiempo, porque me excedí de más, pero te agradezco que hayas estado aquí. Es con todo gusto. Muchas gracias. Hasta luego.